Hola, ¿cómo están? Hoy es 2 de febrero de 2024. Quiero contar un testimonio que sucedió ayer, pero me di cuenta de que sucedió hoy a la mañana. Resulta que todos los días estoy meditando en la vida de Jesús en orden cronológico y ahora estoy en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte no solamente tiene el texto de la Biblia, sino que tenemos el discurso maestro de Jesucristo, donde está descrito en detalle y desmenuzado en detalle prácticamente versículo por versículo del Sermón del Monte, que está en su totalidad en Mateo y alguna que otra cosa en Lucas, que la mayoría está repetido en Mateo, pero alguna otra cosa exclusiva está en Lucas. Y bueno, resulta que ayer estaba leyendo sobre bienaventurados sois cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por causa de mí. Y dice Jesús, alégrense y gócense, ya que su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Y Lucas dice algo parecido con otras palabras, algunos otros detalles. Y leyendo el texto, la verdad es que le digo a Jesús, sinceramente, para ser sincero, no lo puedo tomar a esto como personal, porque nunca me insultaron por ser cristiano. O por ejemplo, nunca me trataron mal por el hecho de decidir no trabajar los sábados. Puede haber habido quizás de mis amigos que yo conocí antes de ser cristiano, algún chiste, alguna burla, pero yo siempre me lo tomé como una broma, porque sabía que no lo hacían con mala intención. En algún momento han habido personas que al saber que uno da momentos a solas o practica los momentos a solas con Cristo, o cuando he predicado sobre cosas prácticas de conocer la voluntad de Dios, meditación bíblica, etcétera, sí, por supuesto, ha habido gente que se ha opuesto, que no le ha gustado que predique sobre eso, que le pareció raro. Pero eso, la verdad que bajo ningún punto, le decía a Jesús, lo tomo como que me han insultado, me han aborrecido, me han vituperado. Menos que menos ha habido agresión física. Y tampoco ha habido una agresión verbal. Así que le digo, la verdad es que en mi vida esto no ha pasado. Si pasará o no, bueno, el tiempo dirá. Jesús dice que a medida que nos acerquemos al fin, esto va a empezar a suceder. Pero bueno, no me podía poner como el personaje de la historia o ser empático, porque no me pasaba. Pero bueno, intenté ponerme en el lugar de esas personas, ¿no? Y pensaba que seguramente, porque aquí habla de que los insultan, los encierran, los vituperan por causa de Cristo. No es que lo encierran porque robó, o no es que lo insultan porque le tiró una pedrada a una ventana de la casa. Es por causa de Cristo. Pero bueno, me ponía a pensar con Jesús qué posibles reacciones podría tener un seguidor de él. Y si tiene una relación íntima y está bien espiritualmente como lo estaba Esteban, incluso en el apedreamiento, no habría un pensamiento o sentimiento de odio, sino de misericordia. El ejemplo de Esteban es como el ejemplo más extremista, porque no es que lo estaban insultando, lo estaban apedreando y lo estaban en realidad juzgando injustamente, cuando Esteban les había argumentado todo. Pero aún así, Esteban, no de forma forzosa, ni porque él sabía que había que ser bueno, sino porque Jesús ya vivía en él, el Espíritu Santo ya vivía en él naturalmente no los odiaba, sino que los quería. Y yo le decía a Jesús, la verdad que yo creo que en mi caso,
Quizás si esto me sucede, yo no sé si todavía reaccionaría naturalmente con un sentimiento de misericordia, sino que probablemente me enojaría, probablemente me daría bronca. No sé si llegaría a la ira o al punto de querer devolver mal por mal. Pero le decía a Jesús, yo no creo que reaccionase como misericordia, con misericordia, yo soy pecador y todavía esa transformación yo sé que tiene que venir. Pero bueno, empecé a hacer un análisis personal, ¿no? Y me pasó algo con el texto que me pasaba mucho recién cuando empezaba con Jesús. Leí un párrafo, paraba, lo conversaba con Jesús, le hacía preguntas y justo las preguntas que se me venían a la mente las contestaba el párrafo siguiente. Y ayer me empezó a pasar eso. Así que yo estaba pura risa y puro contentamiento, porque cuando pasa eso, la verdad que a mí me divierte, a mí me gusta. Y hablaba justamente con Jesús de que muchas veces, a pesar que no sea por causa de él, ha habido gente que dice cosas de uno y que no es así. Y muchas veces uno tarda mucho tiempo, es decir, utiliza uno de los recursos más importantes, el tiempo y la energía, para tratar de explicar por qué la otra persona no tiene razón o explicar por qué es falso lo que se está diciendo o argumentar o contraargumentar para que la otra persona se retracte y vea que no es así. Y la gran mayoría de las veces sucede que por más que uno argumente y argumente, no pasa nada. El otro tiene su opinión y se va a quedar con esa opinión y no va a dar el brazo a torcer ahora. Entonces pensaba, ¿no? Cuando hablaba con Jesús y le decía, al fin y al cabo, Jesús, lo que yo tengo que tener en cuenta cuando me suceda eso con cualquier persona que digan algo de mí que no es así, es simplemente ponerme a hablar con vos y decir, ¿tienes razón? Bueno, si tiene razón y yo pequé, le pido disculpas. Y si no tiene razón, Jesús ya lo sabe y no hay nada que decir. Porque al fin y en cuenta, el juez que es Dios lo sabe, el abogado que es Cristo lo sabe y ya es suficiente. Y ni bien le dije esto, vino el siguiente párrafo. Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios es, en la hora de las pruebas más aflictivas y en las circunstancias más desalentadoras, es exactamente el mismo que cuando se veía en la prosperidad, cuando parecía gozar allí de la luz y el favor de Dios. Sus palabras, sus motivos, sus hechos pueden ser desfigurados y falseados, pero no le importa. Para él están en juego otros intereses de mayor importancia. Como Moisés, se sostiene como viendo el invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y el párrafo siguiente, esto está en el discurso maestro de Jesucristo, en el subtítulo que habla de bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Y el párrafo siguiente dice que Cristo sabe todo lo que los hombres han entendido mal e interpretado erróneamente. Con buena razón, por aborrecidos y despreciados que se vean, sus hijos pueden esperar llenos de confianza y paciencia, porque no hay nada secreto que no se haya de manifestar. Y los que honran a Dios serán honrados por Él en presencia de los hombres y de los ángeles. Era justo lo que yo estaba hablando con él. Luego de terminar esta meditación, que en lo personal fue muy linda, y como que le dije a Jesús, me gustó, me ayudó a ver sobre todo que muchas veces podemos
quizás caer en el error de entrar a defendernos ante los demás, porque a veces confundimos que nuestro carácter es nuestra reputación, y eso es totalmente falso. El carácter es en realidad cómo está nuestro corazón, lo cual se va a manifestar exteriormente de forma natural en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que no decimos y en lo que no hacemos. Pero el tema de la reputación tiene que ver en realidad con lo que los demás ven y piensan de nosotros. Es decir, las interpretaciones y construcciones mentales que la gente se hace sobre nuestra imagen. Entonces, muchas veces empezamos a defendernos porque pensamos que si nuestra reputación cambia, nuestro carácter cambia, y no es así. De hecho, la reputación que tenían todos los maestros de la ley, fariseos, etcétera, de Jesús era mala, pero su carácter era perfecto. Siguió transcurriendo el día y tuve una reunión de trabajo a la noche. Y sucedió algo en la reunión de trabajo, de lo cual no me di cuenta sino hasta que conversé con Jesús. Para dar contexto, yo ya soy desarrollador de software trabajando en relación de dependencia hace unos casi 15 años. Y siempre yo tuve un miedo y una inseguridad. Yo siempre fui un trabajador, valga la redundancia, muy trabajador. No me considero alguien inteligente o prodigio o un iluminado como muchos compañeros y personas de esta industria, pero sí me considero alguien que se esfuerza mucho y que pasa mucho tiempo aprendiendo y mucho tiempo tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Eso ha sido como la clave para que me vaya bien en mi profesión. El esfuerzo por sobre el talento. Yo no siento que tengo talento para esta profesión, pero sé que todo el esfuerzo que hago suple esa quizás falta de talento, por así decirlo. Y siempre mi miedo era lo que iba a pensar el cliente de mí. Siempre tuve un problema con que pensara que no era un buen trabajador, que no hacía las cosas en tiempo y forma, que no llegaba a entregar los programas que tenía que entregar, etc. Y durante 13 años, en las reuniones, cuando se iba a revisar lo que yo iba a hacer o se me iba a dar una tarea nueva, mi pensamiento naturalmente era negativo. Uy, me van a decir que está mal, y si está mal entonces es porque soy un mal desarrollador, y si soy un mal desarrollador, entonces significa que van a prescindir de mi trabajo, y si prescinden de mi trabajo me voy a quedar sin trabajo, y si no tengo trabajo no voy a tener dinero. Bueno, todo ese encadenamiento de pensamientos negativos, ¿no? Y la verdad es que nunca pasó en todos esos 13 años que alguien criticara mi trabajo o que no haya llegado con algo que no me hayan pedido, sino que siempre lo han elogiado mi esfuerzo, y eso me ha hecho sentir tranquilo. Pero ese miedo, esa preocupación, esa ansiedad, esa proyección de escenarios futuros que finalmente nunca ocurren, seguía estando en mi mente. Y Jesús siempre lo supo. Es algo que yo charlaba mucho con él. Y resulta que ayer llegó una reunión donde teníamos algo que entregar y no estábamos llegando con los tiempos. Realmente era una tarea para la cual nos dieron menos tiempo del necesario. Pero durante todo este año, sobre todo 2023 en realidad, Jesús empezó a trabajar en mí. Él: no te preocupes, yo estoy con vos, vos trabaja. Si llegás, perfecto, y si no llegás, no te preocupes, no tenés el control. Entonces me ayudó a ver que si no cumplía las expectativas del cliente 100% como el cliente quería, no pasaba nada. Y había veces que llegábamos muy bien, casi la totalidad,
Y había veces que en realidad no. Y era explicarle al cliente que el tiempo era poco. Pero ayer en la reunión pasó algo que siempre le temí, pero que nunca me había pasado en estos casi 15 años de carrera. Ayer tuvimos una reunión no solamente con nuestro equipo de proyectos, sino con otro proyecto. Y una de las personas que trabaja en mi proyecto, que es la que se encarga de decir qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo, para guiarnos a nosotros, el programador y el artista, para irlo haciendo, ayer en la reunión, lo primero que empezó a hacer, empezó delante de todos a hablar mal de mí. Empezó a hablar de malas decisiones que ella creía que yo había tomado y empezó a decirlo no de una manera constructiva y además no decirlo en privado. Es como que empezó a querer destruirme en una reunión donde esas cosas no tenían que hablarse. Bueno, yo la escuché y luego cuando terminé de escucharla, bueno, le expliqué el porqué de mis decisiones y continuó la charla. Y después mostramos lo que habíamos hecho y siguió el equipo siguiente. Yo allí, mientras presentaba el equipo siguiente, pensaba, Jesús, no estuvo bien lo que pasó acá. Y a su vez mi manager me escribía por el chat. Estaba muy enojado por cómo se había desubicado en cuanto a la reunión para decir esto, en cuanto a las formas y en cuanto a que eso lo tendría que haber charlado conmigo en privado. Pero en mi corazón no había enojo. Sí tenía la convicción de que ella había estado muy mal, pero no había enojo, no había miedo, no había ganas de responderle. Incluso en algunas cosas yo tenía contraargumentos para exponerle a ella de que la que se había equivocado era ella y no yo. Pero cuando pensaba en eso le decía a Jesús, Jesús, ¿para qué le voy a contraargumentar? ¿De qué va a servir? Va a prender fuego la reunión. Y para pelear hacen falta dos, y yo no quiero pelear. Y yo le decía a Jesús, vos sabés lo que trabajé, vos sabés que los cambios que hice fueron para mejor. Incluso sabés que le propuse sacar algo porque no teníamos tiempo. Así que la verdad terminó la reunión, todo el mundo estaba indignado, menos yo. Y después cuando pasó la reunión, y sobre todo esta mañana, ahí fue cuando Jesús impresionó mi mente. Y me dijo, ¿qué te hice leer ayer a la mañana? Claro, me había hecho leer a la mañana de que iba a sufrir vituperio, iba a sufrir maltrato, iba a sufrir calumnias, en realidad y mentiras, pero que no me preocupe. Si bien en este caso no era por causa de él, porque no fue un ataque a un cristiano, o por seguir principios cristianos, pero justamente en la reunión me llevó a pensar esto. Vos ya sabés cómo yo trabajé. Vos viste todo lo que yo he hecho. Que los otros piensen lo que quieran. No me tiene que importar la reputación. Me tiene que importar el que vos y yo sepamos si he hecho o no he hecho. Si estoy fingiendo o no estoy fingiendo. Así que realmente eso me dio una gran enseñanza para empezar a aplicar a futuro. Yo soy una persona que naturalmente le gusta argumentar y le gusta contraargumentar, pero voy a empezar a utilizar este principio, donde Jesús seguramente ya empezó a trabajar en mi corazón, porque por algo de forma natural no me enojé, sino que dije, che, esto no está bien, pero no me enoje. Pero voy a empezar a aplicar este principio de ser más consciente de Jesús. Vos sabés lo que yo hice, dije, pensé o no dije o no hice. Ya con eso es suficiente. Que mi reputación se manche todo lo que vos permitas. Pero no que se manche mi carácter, que quiero que sea día a día más parecido al tuyo.